Biblia es su propio intérprete. Un texto nos ayuda a entender otro texto. También hay que entender que todos los libros de la Biblia tienen su parte en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis hace referencia de los demás libros y lo literal pasa a tener un significado simbólico, espiritual y global. O sea, en otras palabras, Apocalipsis hace referencias a textos de la Biblia y esos textos nos llevan a historias literales. Y esas historias las usa como prefigura para hacernos entender acontecimientos que van a suceder. Porque espiritualmente todo se repite. Es por eso que otro principio para interpretar la profecía es tener en cuenta lo que dijo Salomón en Eclesiastés 1:9. Cuando dijo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Este también es un principio importante que la historia se repite. Jesús utilizó este principio cuando dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con el tema. El título del tema se va a llamar El tercer Elías. Y vamos a ver cuál es la misión de la iglesia adventista. Vamos a empezar usando como tipología la historia de Juan el Bautista. Veamos quién era Juan el Bautista. En la Biblia se lo conoce a Juan como el Elías. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 15. Quiero que dejemos la Biblia abierta porque vamos a estar usando versículos tanto cerquitas para no perder tanto tiempo. Lucas versículo 1, el capítulo 1, versículo 15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten, acá entendemos que la misión de Juan el Bautista era preparar al pueblo para la venida de Jesús. Pero, ¿cómo estaba el pueblo de Israel en ese entonces? Sabemos que los judíos estaban en una gran apostasía. Era tanto el desconocimiento de la palabra de Dios que fue necesario que Juan apareciera para preparar a un pueblo que recibiera al Mesías prometido. Pero aún así, casi nadie conoció el tiempo de su visitación, aun cuando la profecía así lo indicaba. Era tal el desconocimiento de la palabra que cuando la profecía se cumplió, la mayoría rechazó a su Salvador. O sea, Satanás había logrado oscurecer la profecía de tal manera que aunque ellos la leían, no la comprendían. Y lo mismo pasa hoy con el Israel moderno. El Israel moderno me refiero a aquellos que dicen ser el pueblo de Dios hoy. Yo no sé si sabían que entre Malaquías y Juan el Bautista hubieron aproximadamente 400 años de silencio, donde no hubo voz profética. Y esto sirvió para que se metiera toda esa apostasía en Israel. Y es por eso que Dios levanta al profeta Juan para reformar al pueblo y hacerlo volver de nuevo a Jesús, a la palabra. Porque la función de los profetas es hacer volver al pueblo de nuevo a la palabra de Dios, a la ley. Y acá a Juan el Bautista se le llama el Elías. O sea, ¿por qué se le llama Elías? Como decía el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto quería decir que Juan el Bautista iba a desempeñar una tarea idéntica a la de Elías, el tipita del Antiguo Testamento. Quiero que ahora pasemos al Evangelio de Mateo. Vamos a ver cuando Jesús señaló a Juan como el Elías que había de venir. Mateo 17, versículo 11. Mateo 17, versículo 11 al 13. Dice: respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado
lado de Juan el Bautista. Noten, en este capítulo se señala a Juan como el Elías que había de venir. Pero quiero rescatar un detalle de este texto. Noten que dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, lo correcto, si nosotros sabemos cómo se deben conjugar los verbos, Jesús está hablando a futuro, dice restaurará. Pero luego dice que Elías ya había venido. O sea, para ese momento a Juan el Bautista ya lo habían matado. O sea, lo correcto dice sí, que cuando los discípulos le preguntaron, Jesús le responda, a la verdad Elías ya vino y restauró todas las cosas. Pero no lo dijo de esa manera. Este es un detalle que quería rescatar de este texto donde se señala a Juan como el Elías. Pero vamos, para ir entendiendo mejor, vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento. Una página atrás, vamos a ir a Malaquías 4:5. Este libro de Malaquías termina con la profecía de la venida de Elías. Malaquías 4:5. Si le ves. Vamos a ir a Mateo, capítulo 3, versículo 1. Empieza diciendo:
En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Noten que lo que venía haciendo, venía predicando, no venía motivando. ¿Saben por qué quiero decir esto? Porque predicar y motivar son dos cosas distintas. El motivador habla solo cosas lindas y dice lo que la gente quiere escuchar para hacerla sentir bien. Pero el predicador habla la verdad, aunque a la gente no le guste. Noten que no venía ni motivando, ni entreteniendo gente, ni hablando de prosperidad, ni nada de eso. Venía predicando y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la senda. No te tenía que preparar el camino para la venida de Jesús. Nuestra iglesia también debe preparar el camino para la venida de Jesús, para su segunda venida. Preparar al pueblo con un mensaje de advertencia, un mensaje de amonestación, un mensaje que hace que la gente se vuelva de su apostasía y vuelva a adorar a Dios como corresponde. Y nosotros, nuestra misión es advertirle principalmente al mundo cristiano sobre su apostasía. Nosotros en la demás iglesia tenemos hermanos sinceros, hermanos que creen en Jesús, que esperan su segunda venida, pero no conocen la verdad y por eso quebrantan la ley de Dios, por eso propagan falsa doctrina. Nuestra misión es advertirlos y prepararlos para el encuentro con su Dios. Y seguimos en el versículo 7, sigue diciendo: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Noten cuál les predicaba la necesidad de reconocer en verdad su pecado, de arrepentirse y de creer en el Hijo de Dios, porque Jesús es el único refugio que puede proteger al pecador de la ira venidera y de la paga del pecado. El mensaje remanente final también es un mensaje que advierte al mundo sobre la ira venidera y cómo poder huir de ella. Y sigue diciendo: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Pues yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Noten que Juan el Bautista no era muy modesto, ¿no?, a la hora de predicar. Predicaba de una manera fuerte. Generación de víboras, les decía. Pero noten a quién era que le estaba dirigiendo este mensaje. Noten que no era cualquiera, eran a los saduceos, a los fariseos. Ellos eran los maestros de la ley, eran los teólogos de aquellos tiempos. El mensaje estaba dirigido para los que decían ser el pueblo de Dios y se jactaban de ser descendientes de Abraham. No era cualquiera. Nosotros no vamos a ir a la calle y decirle a cualquiera esta clase de palabras, ¿no? Generación de víboras. La gente se ofendería y tampoco entendería nada de lo que está hablando. Este mensaje estaba dirigido para los que decían ser el pueblo de Dios. Y la pregunta es: ¿quién es el pueblo de Dios hoy? Si yo le pregunto a una adventista del séptimo día quién es el pueblo de Dios, probable que me digan que son ellos. Pero si yo salgo a la calle y le pregunto a un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico, a un evangélico, ellos también dicen ser el pueblo de Dios. Ellos también usan la Biblia, también creen en Jesús. O sea, porque unos sí y otros no. Si todos dicen ser salvos por creer en Jesús. Por eso no pensé decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos aún de esas piedras. Si bien este mensaje estaba dirigido porque estos se jactaban de señales externas para decir que eran el pueblo de Dios. Se jactaban de la circuncisión, se jactaban de ser descendientes de Abraham, se jactaban del gran templo de Dios que tenía en Jerusalén, pero por dentro no estaban. Eran sepulcros blanqueados, ¿no?, como lo llamó Jesús. Hoy en día también hay cristianos que se jactan de ser el pueblo de Dios por señales externas. Porque van a la iglesia, porque usan la Biblia, porque dan los diezmos, etc. Pero por dentro no están. Por dentro no marca ninguna diferencia entre ellos y la gente del mundo. Por dentro no hay ninguna reforma en su carácter ni nada, pero dicen ser el pueblo de Dios. Por eso no pensé decirlo entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos aún de esas piedras. Mejor dicho, Dios puede levantar hijos aún de esos corazones de piedra. Por eso no se jacte por señales externas. Y sigue diciendo, versículo 10: además el hacha ya está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Noten, todo árbol que no es cortado. En aquellos tiempos Dios estaba hablando que fruto, ¿quién tenía que dar fruto en ese tiempo?
Los gentiles que no conocían la verdad, ¿ellos tenían que dar fruto? No. Los que tenían que dar fruto eran los que tenían la verdad, los que tenían la ley. Dios está hablando que hagamos un mensaje de fruto. Todo árbol que no da un fruto va a ser cortado y echado al fuego. La pregunta es: ¿qué va a pasar con los cristianos que rechacen el último mensaje de advertencia de los últimos tiempos? También van a ser cortados del pueblo de Dios y echados al fuego, que es la muerte segura. Acá vimos, ¿no?, un poco cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué pasaría si viniera Juan el Bautista predicando de esa manera en nuestro tiempo? ¿Cómo le dirían? Seguramente le dirían que es un alarmista, que es un fanático, que es un legalista. ¿Quién sabe lo que otro título? Que hoy en día cuando viene alguien predicando un tema fuerte, así le dicen. Pero Juan el Bautista fue claro y directo: arrepentido, generación de víboras. Noten que voy a leer una cita de Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 2, página 171. En estos días finales también debe llevarse a cabo una obra como la de Juan el Bautista, y debe predicar su mensaje como el suyo. El Señor estaba dando mensajes a su pueblo mediante los instrumentos que Él ha escogido, y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y advertencias que envía. El mensaje que precedió al ministerio del Hijo de Dios fue: arrepentidos fariseos, arrepentidos publicanos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje no debe ser de paz y seguridad. Note, nuestro mensaje no debe ser de paz y seguridad. Como pueblo que cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos una obra que realizar y un mensaje que proclamar. Prepárate para venir al encuentro con Dios. Debemos elevar las normas y predicar el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestro mensaje tiene que ser tan directo como lo fue el de Juan el Bautista, ¿no? Tan directo como lo fue el de Juan el Bautista. Él censuró reyes por su iniquidad, no lo hizo, censuró reyes por su iniquidad, condenó el adulterio de Herodes a pesar de que su vida corría peligro. La verdad no enmudeció sus labios, y la obra que llevamos a cabo en esta época debe ser igualmente fiel. Noten, debemos elevar las normas, predicar el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si bien nuestra iglesia hoy predica sobre los mandamientos de Dios, predica sobre sobre la fe de Jesús, pero hay una parte que no nos está gustando predicar, y esa parte es denunciar los pecados de Babilonia, desenmascarar su falsa doctrina. Y el mensaje de los 3 ángeles tiene el poder para echar por tierra a ese sistema que profesa ser el pueblo de Dios, que usa la Biblia, pero lo único que hace es causar confusión y blasfemar el camino de la verdad. Esta parte nosotros no la podemos dejar de lado en nuestro tiempo. Este mensaje es muy importante a la hora de predicar de Jesús y de la Biblia, porque para que la gente te escuche y te entienda, primero debemos aclarar la confusión que hay en cuanto al mundo cristiano. Nosotros, ¿cómo aclaramos la confusión? Podemos hablar un poco de historia, ¿no? De contar cómo en los tiempos de los imperios que había antes, Grecia, Roma, ellos tenían tales dioses, tenían tales creencias, ellos tenían creencias paganas. Tenemos que contar como un día, más o menos por el siglo III, que en Roma predominaba la creencia del dios Sol, Dios y en ese momento también en Roma se adoptó la creencia cristiana como religión de Roma. Pero la gente, los romanos empezaron a creer en la cristiandad, pero no estaban dispuestos a dejar sus creencias paganas, sino que hicieron una unión de paganismo con cristianismo, y ahí se empezaron a mezclar las cosas. Nosotros tenemos que explicar cómo es que Roma llegó a estar un día a la cabeza de la iglesia. Tenemos que explicar cómo que se introdujeron todas estas falsas doctrinas, cómo es que se mezcló el paganismo con el cristianismo. Tenemos que explicar cómo nació la iglesia católica, cómo nacieron los protestantes. En eso consiste desenmascarar a Babilonia, que eso está todo en el libro de Daniel. La profecía se explica muy bien, parte del mensaje de los 3 ángeles. Pues ¿saben qué es lo que está pasando hoy en día? Que cuando vos le vas a hablar a alguien de Jesús y de la Biblia, ya sos uno más del montón, hablando lo mismo. Y ya te meten en la misma bolsa que los testigos que van, que los mormones. Porque la gente ya está cansada, la gente está cansada también de todo este circo que hacen en la iglesia hablando en nombre de Jesús, hablando en nombre de la Biblia. Porque hablan en nombre de la Biblia y al mismo tiempo predican incoherencias, al mismo tiempo dan mal testimonio con su manera de vivir. Hay tanta confusión que vos le vas a hablar a alguien de Jesús y a la gente ya se le viene a la mente la iglesia romana con los sacerdotes todos llenos de oro, se le viene a la mente el pastor evangélico
santo, se le viene a la mente la Virgen María, el Santo San Expedito. Hay mucha confusión en la hablar de Jesús y para la gente Jesús es un santo más, una estampita más de todos los demás. Nosotros tenemos que aclarar esa confusión. Lo que está pasando es que todo este último tiempo Satanás se ha encargado de ensuciar el nombre de la verdad. Por eso tenemos que ser inteligentes y muy cuidadosos a la hora de hablar de Dios. Siempre teniendo en cuenta el mandamiento que dice no usarás el nombre de Dios en vano. Porque esta confusión que llevó a cabo estos días, en los días de hoy, es por haber usado el nombre de Dios en vano. Porque cualquiera viene a predicarte doctrina, cualquiera viene a hablar de Dios y te enseña doctrina y capaz que ni siquiera leyó la Biblia, sino que te está repitiendo algo que escuchó de otro que también que capaz que lo está repitiendo alguien que lo escuchó. O sea, no usaremos el nombre de Dios en vano. O sea, para no ser unos más del montón, ¿no? Siendo Dios, 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 Dios. Este mensaje puede traer oposición, puede traer persecución. No puede traer. Este mensaje trae oposición, trae persecución. Pero esa es nuestra misión y eso es lo que debemos estar haciendo. Denunciar los pecados de Babilonia y desenmascarar sus falsas doctrinas. Yo quiero que ahora veamos cuál fue la consecuencia que sufrió Juan el Bautista por predicar de esta manera. Juan el Bautista exaltaba los mandamientos de Dios, por eso decía arrepentidos. O sea, ¿de qué se tiene que arrepentir una persona? De pecado, ¿no? ¿Y qué es pecado? Según la Biblia, la única definición de lo que es pecado es la transgresión a la ley de Dios. Según 1 Juan 3:4. Noten que Juan sufrió la muerte por denunciar a Herodes quien estaba en falta al quebrantar el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Pero en un significado profético, Juan sufrió la muerte por denunciar una unión ilícita entre el poder civil y una mujer adulta. Vamos a ir a ver esta historia. Vamos a Mateo 14. Mateo 14, versículo 13. Sí, dice: Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te está permitido tenerla, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Noten que Herodes había arrestado a Juan por causa de Herodías, la mujer. En el Evangelio de Marcos agrega que Herodes temía a Juan, pero que era influenciado por Herodías. Era Herodías quien acechaba a Juan para matarlo. Pero Herodías no podía hacer nada por su propia cuenta, dependía del poder civil para eliminar a Juan. Noten que Juan está denunciando una unión ilícita entre la mujer y Herodes, que era el poder civil. Presta atención a estos detalles. Y seguimos: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual ella le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Es terrible esta historia, la manera que mataron al hombre de Dios. Pero acá vemos cómo la hija agradó a Herodes el poder civil y cómo la madre logró lo que quería a través de la hija. Quiero que prestemos atención a todos estos detalles. Noten que fue una triple alianza impía que se levantó en contra de Juan el Elías del Nuevo Testamento. La madre, que era esta mujer adúltera, que estaba a la cabeza, la hija de esta mujer y Herodes, que era el poder civil, el poder político. Entonces, siempre estos detalles tengan en cuenta, siempre teniendo en cuenta lo que hablamos al principio, que en Apocalipsis hacen referencias a textos, a la historia de la Iglesia, historia las usa como prefigura para que entendamos algo. La triple alianza, ¿no? La mujer, la hija y Herodes, el poder civil. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Que lo mismo ocurrió con Elías el Tibita del Antiguo Testamento. También se le levantó una triple alianza para matarlo. Ahora vamos a ir a los tiempos del rey Acab, rey de Israel. Primera de Reyes, capítulo 16. Y nos vamos a quedar un rato en así que me cierro la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30.
Primera de Reyes 16:30. Dice, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años, pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Noten acá de nuevo se ve una unión ilícita, ¿no? Entre el rey de Israel, el poder civil, el poder político y una mujer. Esto era una relación ilícita, ¿por qué? Porque Dios le había advertido a los israelitas que no se casaran con mujeres paganas porque estas desviarían su corazón a otro Dios. Como sigue diciendo, y construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo acá una imagen de acera para provocar a él a Jehová, Dios de Israel, más que todos los que reinaron antes que él. Note la terrible apostasía de un rey de Israel que conocía la ley de Dios, influenciado por esta mujer, que Jezabel hizo que todo el pueblo de Israel se apartara de los caminos de Dios. Y es por eso que Dios levanta al profeta Elías para amonestar a Israel, para amonestar al pueblo de Dios, y advertirlo. Pasamos al siguiente capítulo, 17, Primera Reyes 17, versículo 1 dice: Entonces Elías, el tibita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. ¿No esta era una de las consecuencias, ¿no?, de la desobediencia toda escrita por Moisés en Deuteronomio? Ahí decía que una de las maldiciones de apartarse de las ordenanzas era que llovería polvo del cielo. Y esto se cumplió, ¿no?, con la terrible sequía que azotó Israel. 3 años sin llover, comían polvo. Y pasamos al siguiente capítulo, el 18. Dice: pasó mucho tiempo, y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías, diciendo: Ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acá vemos que entonces Elías vuelve a ver al rey Acab. Pasamos al versículo 16, el capítulo 18, versículo 16. Dice: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Le dio el aviso y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio le dijo: ¿Eres tú el que perturba a Israel? No tiene otra palabra, le estaba echando la culpa por las desgracias que estaban cayendo sobre Israel. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Y Elías respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Dios y seguir a los Baales. Noten cómo Elías confrontaba y exaltaba los mandamientos de Dios. Sigue diciendo: Manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mano de Jezabel. Noten, estos falsos profetas comían de la mano de Jezabel. En otras traducciones se dice que Jezabel los mantenía. Noten cómo esta mujer influenciaba el poder civil al rey político y a los falsos profetas. Era una mujer impía, una mujer muy poderosa. Era una mujer religiosa que tenía mucho poder. Y sigue diciendo el versículo 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios se dice, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Noten, Elías dijo: tome una decisión, o sea, dejen de vaciar entre dos pensamientos. Jehová Dios, síganlo, y si Jehová váyanse en pos de él. Una advertencia, hay que tomar una decisión ahora. Hoy en día también hay que tomar una decisión. Si Jehová Dios, síganlo y adórenlo a él. Pero si es la bestia, entonces adórenla a ella, pero decídanse ya. Una decisión. Dejen de vacilar entre dos pensamientos, que son completamente distintos. Bueno, luego sabemos lo que pasó en la batalla entre Elías y los falsos profetas, ¿no?, donde tuvo la victoria Elías. Y luego que todo el pueblo reconoció a Jehová como único Dios. Luego de esto, ¿qué pasó? Elías mandó a que capturaran a todos los falsos profetas y los degollaron. Noten que fue una batalla entre los falsos profetas y Elías, que era el remanente del pueblo de Dios, que adoraba a Dios conforme a su ordenanza. Fue una batalla por adoración. Pasamos al capítulo 19. Dice: Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió mensajeros a Elías para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor castigo,
si mañana a esta hora no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos? Viendo Elías el peligro, se levantó y huyó para salvar su vida. No te la acabemos de nuevo, la triple alianza en contra de Elías. La mujer a la cabeza, el rey Acab, que es el poder civil, el poder político, y los falsos profetas. Una triple alianza en contra de Elías del Antiguo Testamento. ¿Noten qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahora pregunto, ¿predicar la verdad trae consecuencias? Ya vimos que sí. Ahora, ¿creen ustedes que a Elías del tiempo del fin también se le van a levantar 3 enemigos? No, nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, versículo 16, capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 13. Dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿No de la casa de esta triple alianza? El dragón, la bestia y el falso profeta. Me pasé un poco para explicar quién es el dragón en profecía. El dragón representa a Satanás usando al poder civil, al poder político, los que no profesan religión. Porque en realidad es un versículo donde en Ezequiel 29:3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces acá Dios se refiere a Faraón, el rey de Egipto, como el gran dragón. Sabemos que en la Biblia Egipto es un símbolo de ateísmo. Fue Faraón quien dijo: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a tu pueblo para que lo adore. Fue Faraón, ¿no? También en Jeremías 51:3 dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como un dragón. Se refiere al rey de Babilonia, me tragó como un dragón. Llenó su vientre con lo mejor de mí y me expulsó. Note que fue Nabucodonosor quien impuso una ley civil en contra del mandamiento de Dios y obligó a que todo el mundo adorara la imagen bajo un decreto de muerte. Fue el poder civil. También está bueno cuando en Apocalipsis 12, cuando la mujer se para frente a cuando el dragón se para frente a la mujer dispuesta a devorar al hijo cuando naciera. ¿Quién fue el que mandó una ley para matar a todos los niños cuando Jesús nació? Herodes, el poder civil también. Después el dragón que persiguió durante 1260 años también fue la bestia, pero con el poder civil, porque la bestia no podía por sus propias cuentas salir y perseguir, sino que tuvo que usar el poder civil. El dragón en profecía representa a Satanás usando al poder civil, poder político. La bestia representa a Satanás usando al papado. En los demás capítulos, este poder de Roma se lo describe como una mujer sentada sobre muchas aguas, ¿no? Una mujer. En otro se le llama Babilonia, la madre de todas las rameras. Noten que era una madre y tenía hijas. ¿Quiénes son estas hijas? El protestantismo apóstata, porque sus doctrinas nacieron de la madre, que acá está representada como el falso profeta. Noten una triple alianza: la bestia, el dragón y el falso profeta. Obviamente se le acuerda de quién fue el enemigo de Elías y quién fue el enemigo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿quién fue? La madre, la hija y el poder civil. Y de Elías fue la mujer, Jezabel, el poder civil y los falsos profetas. Y sigue diciendo: noten que de la boca de estos 3 enemigos salen los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, ¿por qué a manera de ranas? ¿Por qué salen de la boca de estos 3 enemigos? Las ranas son un animal inmundo. Estas pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. También tienen gran poder de reproducción. Ya ponen muchos huevos y se reproducen como plaga. Otro aspecto que tienen las ranas es que cazan a sus presas con la lengua. La pregunta es: ¿con qué órgano fisiológico el falso profeta le dice al mundo que el sábado era para los judíos y que eso ya no está más vigente en nuestro tiempo? ¿Con qué órgano le dice eso? ¿Con la boca? ¿Con la lengua? ¿Eso sale de la boca? La lengua. ¿Con qué órgano fisiológico la bestia le dice al mundo que María es nuestra intercesora ante Dios, que el domingo es el día del Señor? ¿Con qué órgano le dice al mundo que nuestra iglesia
una secta de hereje que tiene que ser extirpada. ¿Con qué le dice eso? Con la lengua. Esto sale de la boca y se reproduce como ranas. Las ranas van con la lengua también, cazando. Una plaga se propaga esto. ¿Con qué órgano también la serpiente engañó a Eva diciéndole que nunca moriría? Estos enemigos se caracterizan, salen de la boca, los espíritus. Y bueno, seguimos en este capítulo y dice, ¿dónde que luego dice? En el versículo 15 dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vea y guarda sus vestiduras, no sea que anden desnudo y vean su vergüenza. Noten que luego que se levanta esta triple alianza en contra del remanente del tiempo al fin, vemos a Jesús diciendo, yo vengo pronto. Y si todos conocen el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando habla sobre los 144.000, cuando habla sobre el mensaje de los tres ángeles, luego que se hace el mensaje también vemos la venida de Jesús. O sea, estos dos capítulos ocurren en el mismo periodo de la historia. Estos dos acontecimientos se dan justo antes de la venida de Jesús. Y sigue diciendo, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta última batalla en Armagedón, por el contexto, debemos hacerle un paralelo con la batalla que tuvo Elías con los falsos profetas, para demostrar quién era Dios verdadero. La última batalla, el último conflicto, va a ser por adoración entre verdaderas y falsas doctrinas. Ya sabemos dónde va a pelear el juez. No te quiere decir que reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Alguno buscó qué significa Armagedón en hebreo? ¿Saben qué significa? ¿No? Significa monte de Megiddo. En hebreo. Armagedón, monte de Megiddo. Megiddo era una localidad que había en Israel, una gran ciudad, un valle, que estaba rodeado por montes. En Megiddo estaba el monte Carmelo. Por eso esta referencia dice el Armagedón, el monte de Megiddo. El monte de Megiddo, el monte Carmelo. Sabemos lo que pasó en el monte Carmelo, fue la batalla que tuvo Elías con los falsos profetas. Entonces acá Apocalipsis nos está haciendo una referencia que nos lleva a esta historia. Y es por eso que entendemos que la última batalla de Armagedón va a ser como la que tuvo Elías con los falsos profetas, por adoración. No va a ser como dicen los protestantes que la batalla de Armagedón va a ser una tercera guerra mundial. No, esta va a ser una batalla por adoración. Voy a compartir una cita de Consejo para la Iglesia, página 104, párrafo 1. Dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, al igual que llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo. Noten, fuimos separados de la demás iglesia y del mundo por este poderoso mensaje. Dice, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen, sois la luz del mundo. Es la cita de Elena de Bueno. La pregunta es, ¿estamos predicando el mensaje de los tres ángeles? Aquel que esté predicando el mensaje de los tres ángeles está simbolizado en la profecía como el tercer Elías. Vean que dice Elena de Bueno en Conflicto de los Siglos, capítulo 38, párrafo 4. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que la profecía los representa como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que se pronuncian contra los que adoran a la bestia y a su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber qué es la marca de la bestia y cómo poder evitarla. Pero las muchedumbres cierran sus oídos a la verdad y prefieren a las fábulas. Hermano, esto es verdad. Hoy a la gente no le gusta que le digan la verdad. Prefieren escuchar cosas lindas, que le digan que son vencedores, que no le va a faltar nada, que Dios está con ellos. Esto es lo que hacen en la iglesia, le calman la conciencia a la gente y los hacen sentir como campeones aunque estén viviendo en pecado. Hermano, nosotros debemos predicar el mensaje de los tres ángeles. Y predicar esto no es solo decir la hora de su juicio ha llegado, o decir ha caído Babilonia, o decir no adoren a la bestia en su imagen. El hecho de mencionar esta cita no quiere decir que estemos predicando el mensaje de los tres ángeles. Adentro de este mensaje hay mucho que enseñar y aprender. Cuando nosotros decimos ha llegado la hora de su juicio, tenemos que explicar qué
qué es el juicio de Dios y cómo funciona. Eso solo se explica a la luz del santuario. Cuando hablamos del plan del Evangelio y del plan de salvación, eso se explica correctamente a la luz del santuario. Acá ya tengo un tema amplio. El santuario es una doctrina única de nuestra iglesia, una luz que se puede dar a nuestra iglesia. Babilonia desconoce el santuario, por eso que andan interpretando tantas doctrinas que no tienen nada que ver. El fundamento de toda doctrina es el santuario. El santuario es el centro de la Biblia, así como Jesús es el centro del santuario. Cuando nosotros decimos ha caído Babilonia, tenemos que explicar quién es Babilonia. Para eso tenemos que ver el libro de Daniel o de Jeremías cuando se habla sobre la Babilonia literal. Tenemos que tomar esa referencia, unirla con la Apocalipsis, buscando el paralelo espiritual, buscando quién es Babilonia. Cuando nosotros vamos y decimos no adoren a la bestia, ni a su imagen, ni reciban su marca, tenemos que explicar quién es la bestia, qué es su imagen, qué es su marca. Para esto tenemos que estudiar el libro de Daniel, ¿no? Las cartas de una persona, las cuatro bestias, el cuerno pequeño, compararlo con hechos históricos, tomar referencias, unirlas con la Apocalipsis, etc. Que la iglesia conozca esto y sepa predicarlo requiere tiempo, predicación, repetición de estos temas, pero preferimos dedicar el tiempo a predicas motivadoras, a sermones evangélicos similares a la de la demás iglesia. Bueno, yo no digo que esté mal predicar ese tipo de mensajes. Lo que está mal es cuando solamente es ese mensaje y nunca el mensaje de la verdad presente. Hermano, la gente, yo no lo malinterpreten, pero la gente ya sabe estas cosas, estas historias y fábulas de la Biblia, hasta los que no creen las conocen. Recuerden que nosotros estamos en el final de los tiempos. Nosotros somos la última iglesia. La misión de salir al mundo y dar a conocer que Jesús había venido, que Jesús murió por nosotros, fue la misión que tuvo la primera iglesia. Yo tengo que salir al mundo y dar a conocer que Jesús vino, Jesús murió por nosotros. Hoy ese mensaje ya llegó a todo el mundo. O sea, si no salgan a la calle y pregúntenle a uno que pase caminando. Pregúntenle en qué año estamos. En 2023 después de Cristo te van a responder. Hermano, nuestra misión es aclarar la confusión que hay en cuanto a lo que la gente ya sabe. Porque si vos le vas y le decís, no, Jesús murió por eso, ya lo escuchó 1000 veces. Vos tenés que aclarar algo más, la confusión que hay hoy en día. Y de esa manera tiene más poder el mensaje de los 3 años. Nosotros estamos en tiempo donde hasta en la casa de los ateos hay un tiempo, donde a todos alguna vez me invitaron a la iglesia, donde por internet se habla de Jesús, donde 2 por 3 te caen testigos que van a tu casa. Todos hoy hablan de Jesús y de la Biblia.